Bueno, hay diferentes niveles. Desde cuando hablamos del campo energético o del aura, normalmente se habla de forma bastante genérica o muchas veces se, mm, se confunde en términos como puede ser el cuerpo etérico con el cuerpo astral o el cuerpo mental a veces se mezcla con el cuerpo astral. Lo cierto que al final estas divisiones es interesante comprenderlas técnicamente porque te permiten ir al matiz y al detalle de tus propios estados de conciencia y tus propias formas de percepción. Pero desde lo energético a veces también puede ser, si nos pasamos de técnicos, puede ser también contraproducente, porque al final lo energético no es algo que esté delimitado, sino que está todo entremezclado y interpenetrado. Entonces, al final, cuando hablamos de diferentes campos energéticos o niveles del aura, estamos hablando de diferentes estados de conciencia o diferentes formas de percibir la realidad. Y dentro de lo que es un proceso terapéutico, como preguntabas, hay una distinción muy grande entre los niveles energéticos de la personalidad, que es donde nosotros generamos los conflictos, donde nosotros generamos la enfermedad, la distorsión, y los campos energéticos transpersonales, que tienen que ver ya con los niveles de conciencia del alma o superiores, que es donde nosotros accedemos a estados de conciencia expansivos, que en este mundo 3D o este mundo de la personalidad, esos estados energéticos o de conciencia producen sanación, producen armonización. Entonces la sanación y el trabajo del desarrollo personal, espiritual, el trabajo interior, va mucho de acceder a esos niveles de conciencia superior, de desarrollar esos cuerpos energéticos, porque eso es algo muy importante también de comprender, que nosotros como seres humanos somos un proyecto. Y igual a nivel físico, en nuestra apariencia antropomórfica no vamos a cambiar mucho, pero energéticamente estamos en estados embrionarios en muchos niveles y ahí es donde nosotros estamos todavía en proceso de transformación. Entonces, bueno, para delimitar estos niveles tendríamos el cuerpo físico que está unido a un cuerpo etérico. Estos dos son indivisibles, se pueden separar, pero vamos a decir que su forma natural de interactuar es conjunta. Cuando el cuerpo, cuando una persona muere, el cuerpo etérico se desprende del cuerpo físico y el cuerpo físico se empieza a descomponer y el cuerpo etérico también, en principio. Tenemos este nivel que corresponde al plano físico, físico-etérico, más concreto, que es el físico denso y el físico sutil. Luego nos vamos al mundo emocional, de sentimientos, de deseos, que es el cuerpo astral, que interpenetra el nivel físico y etérico, se expande más allá. Y este es muy conocido pues, por el tema de los viajes astrales, las experiencias en los sueños, etcétera, etcétera. Tenemos otro nivel que es el mental. Y en este mental en todos ellos hay varias divisiones. Igual que en el físico hablamos de que hay un cuerpo físico y etérico que forman parte del plano físico, pero distinguen la parte densa de la parte sutil, que en el astral todos nos suena más o menos cuando se habla del bajo astral, del astral no se habla tanto, pero está hablando de la parte astral que es más densa, que correspondería a lo que es el cuerpo físico, pero en el plano astral, y lo que es más sutil, que correspondería a lo que es el cuerpo etérico, pero en el plano astral. Cada uno está asociado a un tipo de sentimientos, vibraciones o emociones. Los sentimientos y emociones más elevados son del plano astral sutil y las emociones más densas o más pasionales, más animales, del más denso. Pues con el mental nos encontramos también esto, pero aquí es donde ya hay una distinción importante, porque la mente inferior, que corresponde a los niveles más densos, es la mente ordinaria, donde nos movemos generalmente, donde esa personalidad, esa mente racional, ese intelecto que es tan ponderado en esta sociedad, se desarrolla. Pero la mente superior nos lleva a niveles ya de abstracción y nos lleva al contacto consciente desde la mente con el alma. Entonces ahí es donde empieza el proceso de iluminación, cuando nosotros accedemos a la mente superior y el campo mental se empieza a iluminar y el cuerpo emocional se empieza a iluminar y el cuerpo etérico empieza a elevar su vibración y a iluminarse. Y a partir de aquí tenemos otros niveles, serían el mental superior, tenemos el alma y luego tenemos ya otros cuerpos que corresponderían a niveles intuitivos, búdicos o a niveles que están conectados ya con el propósito divino, con el espíritu, que ya son un poco, podemos entrar en ellos, pero que están bastante alejados de lo que es la realidad de conciencia de la mayoría de individuos.
por lo menos en los estados comunes de conciencia. Puedes tener un momento de exaltación donde contactes con un nivel muy elevado, pero luego el tema es mantener ese estado de conciencia.